¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y seguimos el resumen latinoamericano y seguimos hablando de Perú y de esta presencia en la Argentina de una delegación de familiares y de abogados de los presos políticos peruanos. Ellos incluso llegaron también con una delegación de músicos, de artistas, han traído artesanías de los presos y presas políticas peruanas para mostrar aquí en las actividades que han hecho en la Central de Trabajadores Autónoma y también en otros actos que se han realizado en Buenos Aires. Fabiola Salazar es una de las integrantes de esta comisión de familiares. Con ella hablamos de lo que es el sufrimiento en las cárceles, lo que es el día a día en las cárceles de las presas, de los presos, el aislamiento. Están dispersados por todo el Estado peruano y algunos de ellos están en lugares que para que sus familiares los visiten tienen que recorrer cientos o miles de kilómetros. Realmente es una barbaridad el doble castigo que se aplica a los presos. Una cosa es la prisión, una cosa es una condena, pero otra cosa es la persecución implacable y lo que decíamos antes, que cuando finalmente cumplís la condena y pasan años incluso de más en las cárceles, cuando salís a la calle tampoco te podés reinsertar. Siempre tenés la persecución del Estado o del paramilitarismo para generar una situación en la cual los presos están casi en un callejón sin salida. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Fabiola Salazar que nos explica cómo está la situación en las cárceles hoy. Es importante conocer un poco los antecedentes de la historia, del proceso de los prisioneros políticos del Perú. Este está ligado necesariamente al inicio de la lucha armada en 1980 en nuestro país, ¿no? Que es un proceso que principalmente golpea la semifeudalidad en el Perú, ¿no? Y es un proceso por el cual la conciencia política se eleva en el pueblo peruano, ¿no? Entonces, esto para comprender cómo a este proceso el Estado peruano responde con políticas específicas, ¿no? Es así que producto de ellos vamos a encontrar detenciones, ¿no? Torturas, desapariciones, hasta genocidios. En el caso de los prisioneros políticos, por ejemplo, en el año 1985, en octubre, cuando recién habían pasado 3 meses de la toma de mando del señor Alan García Pérez, se va a dar el primer genocidio en el que van a morir 30 prisioneros políticos. Al año siguiente, en el junio de 1986, todavía en el gobierno de Alan García Pérez, se va a cometer un segundo genocidio en 3 cárceles del Perú, El Frontón, Lurigancho y Callao. 300 prisioneros políticos fueron muertos. Y en el año 92, ya con Fujimori, en el autogolpe que Fujimori disuelve el Congreso y se instala en el poder nuevamente, se va a dar el tercer genocidio contra prisioneros políticos en mayo de 1992, donde mueren más de 50 prisioneros políticos. Para tener un alcance, una idea, un poquito, la Defensoría del Pueblo del Perú define que han llegado a ser en un momento 23.000 los prisioneros políticos. De todos ellos, en 1990 se registran más o menos 10.000. Para el año 2000, quiere decir 10 años después, van a quedar 3.000 prisioneros políticos. ¿Por qué? Porque van a iniciar una batalla legal, ¿no? Todos los abogados, los prisioneros emprenden una batalla para derogar buena parte de lo que constituía el decreto 5475 específicamente, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, vamos a encontrar jueces sin rostro, tribunales militares, juicios sumarios, ¿no es cierto? A pesar de la ardua lucha y esta batalla legal, va a ser que de estos 3.000 prisioneros políticos, hoy en día, por ejemplo, de estos 10.000 que quedan 3.000 después de esta batalla, ¿no es cierto? Pero este decreto legislativo 25475 no llegó a ser derogado.
Entonces, hasta hoy se mantiene como columna vertebral de toda una legislación antisubversiva, que el problema que tenemos es que todavía pende como una espada de Damocles sobre las luchas del pueblo peruano, no solamente con relación a los prisioneros políticos, ¿no? Entonces, la situación actual de los prisioneros políticos en concreto es de una regresión absoluta, ¿no? Pues se les está negando sus derechos fundamentales y todos los beneficios penitenciarios, como ha dicho mi compañero Miguel, ¿no? Entonces, por eso nosotros venimos aquí a plantear 3 cuestiones que creemos fundamentales, ¿no? La primera es que la libertad es un derecho. Nuestros prisioneros ya han cumplido largamente, si delito político alguno hubo, ya cumplieron. La mayoría tiene más de 18 años presos. La mayoría, por ejemplo, en Piedras Gordas, donde están las prisioneras, la mayoría de las prisioneras tienen más de 50 años de edad. Y en promedio las carcelerías pasan de 18 años. 3 de ellas, exdirigentes del Partido Comunista del Perú, ya cumplieron su condena de 25 años y siguen presas hace 3 años. De esa misma manera, por ejemplo, no solamente es un problema de los prisioneros políticos que siguen presos, sino de los que salen. Los prisioneros políticos que han salido en las últimas décadas, que se registran de a miles, hemos visto el proceso, están algunos de ellos organizándose en función de participar en las elecciones del Perú, en la vida política del país. Sin embargo, se les ha negado el derecho a inscribirse. Producto de ello, como dijo el doctor, para ponerle fin a esa osadía de participar en la política, ¿no es cierto?, es que detienen a los 60 activistas de ese movimiento. Te estás refiriendo a Movadef. A Movadef, donde se encuentran muchos prisioneros políticos, que fueron prisioneros políticos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como no les han permitido ahora, ya no el Movadef ya no está candidateando, sino ahora es parte de un frente. Y sabemos que siguen las firmas y el Estado también lo sabe. Entonces, producto de ello, como no ha funcionado esa forma de detener la participación política, lo que están haciendo ahora es generar una serie de leyes lesivas, completamente lesivas, a los derechos fundamentales del hombre y del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, están hablando de una ley de conspiración para el terrorismo. ¿Qué significa eso? Que en cualquier reunión de 4 o 5 personas que están reunidas hablando política, activando políticamente, pueden venir y llevarse. ¿Qué están planteando? La muerte civil. Si los prisioneros políticos no han cumplido con pagar las condenas económicas que les han puesto, que son exorbitantes e impagables, no pueden participar en la vida política del país. Los han despedido de sus puestos de trabajo, no pueden ser maestros, no pueden trabajar para el aparato estatal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué reinserción a la sociedad se está hablando? ¿De qué democracia se está hablando? Si no se permite a los prisioneros formar movimientos y participar de la vida política del país. Si han salido y han cumplido largas condenas y no se les permite participar en la vida normal como cualquier ciudadano. Por eso planteamos que las leyes son excluyentes, que están tratando a un grupo de peruanos como no personas, como si fueran seres especiales y no seres humanos y no peruanos, con todos los derechos que se les debe devolver una vez que han cumplido su condena. Y así también planteamos el tema del cierre del penal militar de la base naval del Callao, porque ¿cómo pueden haber presos civiles en un penal militar? Más aún cuando los prisioneros políticos están firmes en una política de solución política a los problemas que vienen derivados de este conflicto interno que hemos hablado. Y lejos de ello, el Estado, ¿qué hace? ¿Qué política está desenvolviendo? Una política persecutoria, excluyente, antidemocrática. Eso es lo que nosotros venimos a plantear. Entonces, lo que nosotros buscamos en el pueblo argentino es su solidaridad, ¿no? Nosotros somos una comisión que viene y busca la solidaridad de los pueblos de Latinoamérica para con estos 3 temas fundamentales para nosotros, para la democratización de la sociedad peruana, ¿no? Hemos venido, por ejemplo, con un cuaderno, ¿no?, que tenemos aquí, donde le estamos pidiendo a todas las personas de recta conciencia que le manden una voz de aliento a los prisioneros para continuar la lucha. También hemos traído una carta que trae en forma concisa 3 puntos concretos que les queremos plantear al presidente Ollanta Humala, con las firmas del pueblo
de los pueblos que vamos a ir visitando, ¿no es cierto? Y también solicitando a organizaciones democráticas, populares, gremiales, sindicales, que como organización se solidaricen con nosotros y así ser la voz de los prisioneros políticos que hoy en día sufren semejante injusticia. Contanos un poco cómo es la situación de las prisioneras, qué trato reciben las prisioneras políticas. Las prisioneras políticas realmente vienen pasando, han atravesado por muchas cuestiones injustas, ¿no? Sobre todo porque el Estado peruano, como tiene a los prisioneros en su poder, pues cualquier cuestión que pase afuera, siempre lo que aplica es con lo que tiene en su mano, ¿no? Y las prisioneras están dentro de ello. Por ejemplo, ¿no? Las prisioneras ya estaban hace buen tiempo establecidas en el penal de Chorrillos, hasta hace poco, ¿no? ¿Qué pasó? Justamente a raíz de esta lucha que están desenvolviendo algunos prisioneros en función de participar en la vida política del país, ¿qué han hecho? Sin avisarles, sin comunicarles, han entrado y las llevaron primero a otro penal más pequeño, han tenido que dejar. Ellas tienen un taller de arte y artesanía que se llama Nueva Semilla, lo pueden encontrar en Facebook. Desenvuelven pintura, desenvuelven escultura, desenvuelven danza, poesía, todo tipo de trabajo. Son completamente organizadas, disciplinadas, personas de mucho bien, realmente, que son un ejemplo son. Sin embargo, las sacan. No contentos con eso, las vuelven a sacar creo que un mes de habérselas recién llevado con todas sus cosas y ahora las tienen confinadas en un distrito que es muy lejos. O sea, dificulta mucho a un familiar llegar a ellas. ¿Qué es lo que pretenden? Aislarlas del pueblo, que se queden sin visita. Entonces están muy lejos, pero igual es un penal muy grande donde están en el último pabellón de un penal muy, muy enorme, ¿no? Frío, realmente para condenarlas, aislarlas y doblegar, ¿no?, su brega por una solución política.